Hola a todos, ¿qué tal? El vídeo de hoy es diferente y es que aunque veáis aquí delante de la cámara una copia de Batman, El regreso del Caballero Oscuro, esto no es una reseña de esta obra. Y es que, como ya he dicho otras veces, no le encuentro sentido a volver a hablar de obras cumbres tan estudiadas, tan reseñadas y con tanta influencia que se han filtrado hasta el último reducto del mundo del cómic. Nunca he hecho y no creo que haga una reseña de Watchmen, una reseña de Board Game, una reseña del Sandman original de Neil Gaiman. Y es que, como digo, son obras tan estudiadas, hay tantas reseñas que dedicarle tiempo una más sería en cierta manera perder el tiempo que podía dedicarse a hablar de lo que hago normalmente, de obras no tan redondas, por supuesto no tan superlativas ni tan impactantes, pero que también merece la pena y que mucha gente no conoce. Sin embargo, para hacer el vídeo de hoy, para mostraros, para compartir con vosotros lo que quiero mostraros, necesitaba hablar de esta obra, este Batman, que para mí nunca fue el regreso del Caballero Oscuro, siempre fue Batman, el regreso del Señor de la Noche. Y es que este fue el primer cómic, el primer tomo que realmente me voló la cabeza y que me hizo darme cuenta de que el cómic al que yo siempre había sido aficionado desde niño, desde pequeño yo tuve la suerte de vivir en una familia en el que los libros y los tebeos, a pesar de que mis padres no eran lectores, siempre estuvieron alrededor. Nunca me pusieron pegas por pedir cómics por Navidad, los superhumor, siempre tenía regalos de ese tipo. Y llegado a la adolescencia empecé a meterme realmente como lector hardcore y esto fue lo primero que me hizo darme cuenta de que el cómic podía hacer algo más que emoción, épica, entretenimiento, de que podía haber obras maestras como esta. El regreso del Señor de la Noche, la edición de 5, una edición que descubrí por casualidad, el destino, en una tienda que ni siquiera era de cómic, retractilado, nuevecito, abandonado en una caja que me costó un dinero, 1.600 pesetas de la época, esto, 10 euros de entonces, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, y cuando llegué a casa y lo leí, pues me dejó impactado. Yo leí esto mucho antes que Watchmen, antes que Sandman, antes que Miracleman, antes que Board Game, y se convirtió en el cómic que me abrió los ojos a lo que podía ser este arte. Y desde entonces, a pesar de que han pasado muchos años y muchas lecturas, siempre en esta versión, por supuesto la versión Absolute, pues es muy bonita, tiene un papel satinado, tiene impresión, tiene el tamaño, que es muy importante, tiene extras, pero yo siempre que leo a Batman es el regreso del Señor de la Noche. Y bueno, es una obra que, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue siendo capital. En El Murciélago, como leí una vez por ahí, Frank Miller hizo la obra definitiva de Batman no una, sino dos veces. En apenas un par de años nos dio el año 1 y nos dio El regreso del Señor de la Noche, nos dio el principio y el fin de Batman. Cuando me preguntan a alguien que quiere leer algo de Batman, que le recomiendo, digo, léete esos dos cómics y no necesitas nada más, realmente. Con eso tienes toda la mitología de Batman, no necesitas nada, ahí está todo, ahí está el core del personaje. Y últimamente, los últimos años, inciso, la edición de 5 tenía una introducción nada menos que de Alan Moore. Los últimos años, dado la deriva ideológica de Miller, es una obra que se ha revisionado, que se ha criticado, que se le ha incluso intentado bajar del pedestal infructuosamente, porque tenemos la costumbre de medir una obra en base a si el autor de esta comparte nuestra ideología o nuestras preferencias políticas. Y las de Miller, que están muy lejos del fascismo, ahora mismo acabo de recordar, preparando otro vídeo diferente, que participó en el Mad Love, la editorial de Alan Moore, que hizo un magistral, fijaos esto, magistral, que hizo un cómic antológico para luchar contra la ley anti-gay que Thatcher impuso en Gran Bretaña. Pues él participó ahí luchando por los derechos de los gays y en tantas otras cosas. La ideología de Miller no se entiende porque no tenemos algo equivalente aquí en España, es libertario. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Aquí lo que hablamos es
momentáneamente para explicar lo que quiero mostraros luego de esto, de esta maravilla visual, de este impacto brutal que supuso, si para mí, que lo leí, supongo que a finales de los 90, a finales de los 80 o principios de los 90, no puedo recordar exactamente cuánto, una época en la que ya habían pasado muchos años y que el cómic comercial ya había absorbido muchos de los descubrimientos de Miller, me impactó. No puedo ni imaginar lo que supuso en la época para el lector en cuya mente aún estaba el Batman Camp de los 60 de Adam West. Sí, luego había llegado el de Neil Adams, ya lo había devuelto la dignidad al personaje, pero tantos años con Batman convertido como en una broma, en un personaje, bueno, ya sabemos lo que era la serie de televisión. Esto tuvo que ser un impacto brutal. Ya digo que los descubrimientos, los recursos narrativos que Miller usó aquí ya habían sido más que digeridos por el cómic mainstream. De hecho, fijaos, Spawn, nada menos, Todd McFarlane, en las primeras páginas tenemos el recurso de las pantallas de televisión. Pero a pesar de eso, me volvió loco, así que imaginaos lo que debió ser para un lector de la época acostumbrado a cómics mucho más infantiles o a cómics, lo que eran los cómics antes de los 80. ¿Y qué tenemos aquí? Pues probablemente la historia definitiva de Batman. Un Batman avejentado, rompiendo todas las reglas del género. Los héroes nunca envejecen. Batman no empuña armas casi nunca y no muere. Pues aquí se rompen casi todas las reglas. Aquí vemos a un Batman anciano casi, no anciano, vamos, esto es una exageración, maduro. Un Batman que ha perdido la fe en sí mismo y en su lucha. Un Batman que se encuentra cansado de vivir. Y la vuelta, el retorno, ese escarbar en los orígenes del personaje, ese trauma por la muerte de sus padres, convertirlo en... Es que es maravilloso, es que esto es increíble, es que estas páginas, fijaos estas páginas con el asesinato de sus padres prácticamente sin diálogos, la narrativa, el color de Lynn Barley, que tengáis claro que esta obra sería totalmente diferente sin el color de Barley, y ahora vamos a verlo. Fijaos la narrativa que hay que leer en este orden de páginas, editoriales FC, que publican esta obra con las páginas cambianas, rompiendo totalmente la narrativa, rompiendo totalmente las páginas, las splash pages que están colocadas por Miller estratégicamente. Increciendo va subiendo la tensión, subiendo hasta que por fin giras una página y esperándolo, pero aún así por sorpresa te encuentras esto. Esto es arte. Arte que se ve pervertido por el cambio en las páginas pares e impares. En fin, bueno, pues como digo, esta fue mi obra de cabecera durante mucho tiempo. Después llegaron Watchmen, después llegó Miracleman, que me encanta, Born Again, una maravilla, también de Miller. Pero esta siempre tuvo un lugar especial. Y por eso, cuando pienso en Batman, yo no pienso en el Batman actual de la época que sea. Yo no pienso en Batman cabalgando dragones, yo no pienso en Batman convertido prácticamente en un dios, cuando yo pienso en Batman, yo pienso en el regreso del Señor de la Noche. Cuando yo pienso en Batman, yo pienso en esto. Y esto es lo que quería mostraros. Batman, The Dark Knight Returns, Gallery Edition. Algo que llevaba buscando mucho tiempo, que me ha costado mucho trabajo, mucho dinero, y que por fin está aquí. Y quería compartirlo con vosotros. Esto es una Gallery Edition, no es una Artist Edition, bueno, es equivalente. Algún día tendremos que hacer un vídeo comentando las diferencias entre las diferentes versiones, los diferentes nombres, pero grosso modo es una edición con el tamaño original con el que trabajó Miller y un escaneado completo de las páginas de la obra, tal y como fueron concebidas por Miller, en un formato, ya veis, enorme. Vamos a compararlo
con el tamaño de un comic book normal. Cuando digo enorme, es que es enorme. Y un tapadura y muchos extras. Es la edición que un amante de la obra disfrutaría, y eso es lo que espero hacer yo. Vamos a abrirlo. Batman es quizá el superhéroe más popular de todos los tiempos, y hay muchas historias que están en lo alto del top del personaje. Y a pesar de que con los años he llegado a apreciar mucho a Año 1, que cuando lo leí en mi juventud tampoco me impactó tanto, pero claro, es que yo venía de esto. A pesar de que con los años he llegado a apreciar mucho Año 1, esta sigue siendo la historia favorita del murciélago, y la historia que para mí tiene todos los elementos de la mitología llegados al paroxismo. Esto es superhéroes llegado a la última, a lo máximo, y además una lectura social y política que, aun con los años que han pasado ya 30 años de esto, creo que es más actual que nunca. Esta sociedad adormecida, sociedad que en el cómic se ve absorbida por la televisión, los programas, una sociedad que deja en manos de... una sociedad decadente, esa es la palabra, decadente, que deja en manos de políticos corruptos y populistas el destino de sus hijos, de ellos mismos, de su país. Pues no está tan lejos del mundo que hoy tenemos y que vemos cuando miramos las redes sociales, que hace la función de lo que hacía la televisión en los 80. Es una obra que para mí no ha envejecido ni un solo día, y que por eso quería tenerla y disfrutarla. El trabajo de Miller en guión es impresionante, pero el dibujo, ¿qué decir? Mucha gente prefiere al Miller de Daredevil, al de Elektra, pero bueno, ¿qué decir? Fijaos. Fijaos la economía de medios, la simplicidad de líneas y lo que es capaz Miller en lo opuesto al barroquismo de otras portadas. Estoy pensando en un Jim Lee con miles de rayitas. Fijaos en esto. Y fijaos cómo queda con los colores de Lynn Barley, que aquí utiliza guaché, utiliza rotuladores, utiliza de todo, y que sin Barley esta historia hubiera sido otra cosa, sin duda peor. Una maravilla. Sé que Miller tuvo problemas, discusiones con Klaus Johnson, con el entintador, y que rehizo algunas de las páginas de Johnson. Por lo visto le presionó para que abandonara la obra. En el capítulo 3 al final continuó, y que años después retocó algunas de sus viñetas, La verdad es que no lo sé, no soy un experto, yo no soy dibujante ni pretendo ser un experto en arte, simplemente soy alguien que es capaz de disfrutar de esto y entender que hay dibujantes que están muy por encima de la media, y dibujantes que nunca van a estar, obras que nunca van a poder llegar a alcanzar el nivel de esta. La mayoría de las obras nunca van a poder alcanzar la calidad. El impacto, por supuesto, eso es difícil, porque ya una vez que el mercado, que un género llega a la madurez, es muy difícil superarlo, igualarlo. El impacto de la primera vez es como el primer amor, nunca se olvida, y aunque vengan después más, siempre en un recuerdo especial. Pero es que la maestría narrativa, el tempo de la obra, cómo va creciendo, increciendo desde la primera página, esta sucesión de viñetas, esta iluminación, fijaos, es que no sé, es arte. Yo no sé si el cómic es arte o no, pero desde luego esto sí lo es. Fijaos qué economía de medios. Fijaos, cualquier otro dibujante, cualquier otro guionista, cómo hubiera recontado una vez más
el origen del personaje aquí en apenas una página. Está todo. Esto es Batman, esta página. Lo bien que presenta al héroe derrotado por la edad, por la falta de fe en sí mismo, por la desesperación, a la sociedad decadente, corrupta, una sociedad que se merece lo que le pasa, y un Batman que a pesar de ello se autoimpone la tarea de salvarla. Estas imágenes más pequeñas no están escaneadas del arte original. Supongo que fueron páginas que se vendieron y que no han podido ser recuperadas para esta edición, pero aún así creo que sigue mereciendo la pena y, en fin, ¿qué deciros? Este Robin, un Robin que por una vez ella elige a Batman, no al revés. Un Robin que son los ojos de la juventud abiertos de par en par y no creyéndose la sociedad en la que le toca vivir. Esos padres que nunca vemos, unos padres ausentes y... es que son tantas cosas, una obra que tiene tantas capas y que, repito, sigue siendo tan actual hoy día, es que es maravilloso. En fin, vamos a adelantar un poco porque si no, no acabaríamos nunca. Conforme la obra pasa, Batman va cambiando, Hay una reseña que leí una vez que decía que en esta obra el Joker pone a Batman en una situación imposible. Batman se traiciona a sí mismo, si deja al Joker libre una vez más, volverá a matar. Si mata al Joker, rompe el autoimpuesto código moral que Batman sigue desde sus inicios. Joker pone a Batman en una situación imposible y con ese final, que supongo que todo el mundo lo habrá leído ya, pero por si acaso no lo digo, pues de alguna manera encuentra la forma de escaparse, de autoconvencerse de que no ha roto su código moral. Y bueno, ¿qué decir de ese Superman? Sé que mucha gente, sobre todo los aficionados al personaje, no aguantan estas obras por cómo trata a otras. Veamos, fijaos. Cómo trata aquí al personaje, convirtiéndole en... Bueno, desde entonces el apelativo de Boy Scout se le ha asociado y se le ha acusado eso de ser, pero Superman es uno de los grandes personajes de esta obra y sin su intervención, sin la adición de ese personaje, de este superhombre, un superhombre que quiere hacer el bien a pesar de todo, pero eso lo convierte en pelele de los gobiernos, en este caso de Reagan aquí. Por cierto, Reagan aparece aquí reflejado como un viejo chocho loco. Si Miller fuera un fascista, pues obviamente lo hubiera presentado de una manera muy diferente. Y en fin, ¿qué deciros? No quiero aburriros más, solo quería compartiros esto. Luego lo veré más detenidamente, son los lápices originales y cómo quedaron luego con las tintas. Compartiros esta página. ¿Alguna vez habéis visto alguna imagen más impresionante de Superman? Icónica. Se usa mucho de esa palabra, de ese término, pero pocas veces tiene tanta razón como aquí. Y bueno, capítulo final, esa lucha en las alcantarillas, Joker y Batman solos, y heridos, malheridos los dos, y ese final que en fin, en los cómics originales, a ver si encuentro las páginas, hay los monólogos internos, cada personaje tiene una cajetilla de un color diferente. El Joker es verde, Batman es gris, a ver si lo encuentro. Sin embargo, en la pelea final, en la obra original, el color de la cajetilla del Joker se vuelve gris. Es como es Batman hablando, el Joker se convierte en él, no lo sé. Pero son detalles que lees la obra una y otra vez y te das cuenta y llevo leyéndola toda la vida y se me había pasado por alto. Y bueno, de verdad ya lo dejo. Llegamos al final.
Y ese diálogo, ese recuerda, Bruce, recuerda al único hombre que te ha vencido. Esta imagen, icónica también, es que lo tiene todo. Quiero que recuerdes, perdón, Bruce no Clark, quiero que recuerdes, Clark, en los días, en los años que vengan, en tus momentos más privados. Quiero que recuerdes mi mano en tu garganta y quiero que recuerdes al único hombre que te ha vencido. ¡Pum! ¡Qué final! ¡Qué obra! ¡Qué dibujo! ¡Qué edición! ¡Qué todo! Obra maestra absoluta. Y la quería compartir con vosotros. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.